serví a Deus con espírito, aclamai-o con temor filial. feliz aquel ¿Por qué en la Iglesia Católica tenemos santos? ¿Cuál es la verdad sobre la existencia de los santos? Acompáñanos en este capítulo y te explicaremos la verdad sobre la existencia de los santos. Todos sabemos que en las iglesias encontramos unas imágenes de personas que se encuentran en nichos o en altares que denominamos santos. Muchos cristianos no católicos critican mucho la existencia de estas imágenes y aseguran que los cristianos católicos adoramos esas imágenes convirtiéndolas en ídolos y que eso está prohibido por Dios. Pero hay que aclarar cuál es la verdad sobre esas imágenes y hacer aclaraciones que son muy importantes, ya que efectivamente existen imágenes, pero eso no es lo mismo que sean ídolos y tampoco que deban ser adorados y mucho menos idolatrados. Así que explicaremos qué es un santo, por qué existen en la Iglesia Católica y cuál es su función. Pero primero es importante aclarar lo que no es un santo. Los santos no son deidades, no son seres superiores ni divinos, ni son ídolos, tampoco son magos ni hacedores de milagros. Los santos, aunque estén en la corte celestial y creemos firmemente que se encuentran en la presencia de Dios, fueron seres humanos como nosotros. Y dentro del cielo no ocupan un lugar especial o distintivo de los demás que también se encuentran en la presencia de Dios. Ser santo es más bien como una distinción o un reconocimiento que aquí en la tierra los hombres les hacemos porque no existe ninguna duda de que llevaron una vida ejemplar de cercanía a Dios y que vivieron hasta un grado máximo ciertas virtudes. Recordemos que uno de los regalos más grandes de Dios es el libre albedrío, que es la posibilidad de decidir qué hacemos y cómo lo hacemos, y de elegir entre lo bueno y lo malo. El libre albedrío nos permite hacer lo que queramos, pero también nos obliga a tener una consecuencia por esas decisiones que tomamos. Así, si nosotros elegimos caminos que nos alejan de hacer el bien, de no vivir virtuosamente o con apego a los lineamientos de Dios y por tanto estar cerca del pecado, entonces eso tendrá su consecuencia. Si por el contrario elegimos vivir virtuosamente, apegados a la voluntad de Dios y procurar el bien y alejarnos del pecado, o que cuando pequemos buscar inmediatamente el arrepentimiento y la reparación del mismo, entonces también tendrá una consecuencia. Esa consecuencia, según nuestra fe y las promesas de Jesús, consisten en gozar de la presencia de Dios, de que después de la muerte estemos en lo que decimos cotidianamente el cielo. Todo aquel que lo logre será considerado santo. Y creemos que hay mucha gente que goza de la presencia de Dios y que está en el cielo y por tanto es parte de los santos. Sin embargo, hay algunas personas que en el tiempo que vivieron su vida terrenal practicaron de manera muy especial sus virtudes, su caridad, su vida de oración, su espiritualidad, y era muy notable su vida espiritual, su comunión con Dios. Algunos lograron proezas y en vida en el nombre de Dios lograron y alcanzaron lo que conocemos como milagros. Pero no lo hicieron ellos mismos, ni por ellos mismos. Lo hicieron en el nombre de Dios y por obra de Él. O sea, los hizo Dios a través de ellos. Y hubo otros que por el contrario tuvieron una vida muy sencilla, muy humilde, sin destacar, pero no por ello no fue notable su comunión con Dios y su vida espiritual. En ambos casos, la vivencia de la fe era innegable, de tal forma que al morir no había duda que estarían en la presencia de Dios. Muchos de ellos dejaron como legado escritos, pensamientos, frases, otros testimonios del poder de Dios a través de curaciones u otras proezas. Unos más incluso fundaron congregaciones, conventos, misiones, y con esas obras que hicieron en vida, aportaron también a la iglesia material que nos permite profundizar en la vivencia diaria de nuestra fe en la tierra. Es por eso que a manera de reconocimiento
Y después de un largo camino de comprobación, la Iglesia Católica otorga un reconocimiento a esas personas y las denomina santos, los canoniza, y se les confiere una personalidad que se conoce con su nombre acompañado de un san o santa. Y ese reconocimiento que hace la Iglesia no es para otra cosa, sino para que sirvan de ejemplo para nosotros y para saber que, uno, sí se puede vivir apegado a los lineamientos de Dios, que es posible vivir en la tierra conforme a la voluntad de Dios, sin que dejemos de ser las personas normales que somos y vivir nuestra vida pero cercanos a Dios y haciendo realidad su reino día tras día. Y dos, que sean una guía de cómo llevar a cabo esa vida a través de su ejemplo, de su legado, de lo que ellos hicieron, cómo ofrecieron, cómo actuaron y cómo respondieron. Estas personas notables que pasaron por un proceso de canonización, es decir, de que la Iglesia investiga su vida, su obra, y si encuentra todo en orden, les otorga el título de santo o santa. Pertenecen a esto que llamamos santoral, que es el calendario en que recordamos a cada uno, o varios de ellos cada día, y que nos ayuda a saber qué hicieron y cómo lo hicieron. Pero eso no significa que sean los únicos que estén en el cielo, o los únicos que sean santos, solo que son los que han sido reconocidos en la tierra. Pero en el cielo hay muchos, muchos más, y es por eso que la Iglesia dedica un día que celebramos a todos los santos, es decir, a toda esa gente que seguramente está gozando la presencia de Dios en lo que nosotros llamamos cielo, pero que no conocemos. Tal vez hasta tenemos familiares cercanos ahí. Esa fiesta es el 1 de noviembre, un día antes de celebrar a todos los fieles difuntos. Ahora bien, para que las enseñanzas de la Iglesia pudieran tener un efecto adecuado y los fieles conociéramos la obra y el ejemplo de todos estos santos, se comenzaron a hacer imágenes, a veces en pinturas, a veces en esculturas, que servían para poner como muestra de una vida ejemplar dentro de las iglesias, y aprovechando que están en la presencia de Dios, les pedimos que nos ayuden a interceder en nuestras necesidades. No es que Dios no nos pueda oír o que no le podamos pedir directo a Él. Finalmente es Dios mismo quien concede los favores y siempre nos escucha, la ayuda y hace que todo suceda. Pero si sabemos que un santo en su vida hizo algo por los necesitados, ayudó a enfermos, y estamos seguros que tenían una piedad y un celo especial por los que más necesitaban ayuda, entonces nos pueden ayudar también a pedirle a Dios, además de nosotros, para que lo que necesitamos, si está en la decisión final de Dios, nos lo conceda. Eso se comenzó a hacer frente a las imágenes de los santos, y en muchas ocasiones, muchísimas se concedieron. Y a eso la Iglesia le confirmó el nombre de milagros atribuidos, no al santo, sino a la intercesión del santo frente a Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo y atendiendo lamentablemente más a tradiciones y costumbres que a la vivencia auténtica de la fe, mucha gente que no tuvo una formación religiosa sólida empezó a tenerle más fe y devoción al santo que a Dios, pero no al santo en sí, sino a la figura que representaba al santo, o sea, a la imagen, a la pintura, a la escultura, al grado que mucha gente cree que si toca la imagen o si guarda la estampita, solo por ese hecho va a ocurrir el milagro. La fe, como nos dice el Evangelio en múltiples ocasiones, es lo que hace que Dios permita que se hagan milagros. Y es por eso que hay muchos santos que son famosos porque son muy milagrosos. Y olvidan que es Dios quien concede los favores y que la función del santo es la de recordarnos que podemos ser como ellos y alcanzar la santidad a la que todos somos llamados. Esas conductas de algunas personas son las que han hecho que los cristianos no católicos digan, y a veces con justa razón, que los católicos adoramos a las imágenes y a los santos. Pero debemos de tener muy claro que la Iglesia Católica no adora imágenes, no enseña a adorarlas, ni tiene en su doctrina esas conductas que en muchos lugares están muy arraigadas. La Iglesia Católica se esfuerza en reconocer la vida ejemplar que tuvieron estos santos y en dar a conocer sus enseñanzas, escritos, pensamientos, su obra, para que la sigamos como ejemplo
Y si queremos hacer oración y pedirles a los santos su intercesión por nuestras necesidades, está bien, pero teniendo en cuenta estas cosas. 1. No es el santo quien concede el milagro, sino Dios mismo. 2. No se centra la fe en el santo, mucho menos en la imagen y la estampita. 3. La fe como creencia ciega de que ocurra un milagro sin que en nosotros ocurra un cambio de conducta, de actitud y de conversión, nunca es suficiente para que ningún santo nos haga ningún milagro. Y 4. Los milagros no son actos de magia, ni mucho menos son obligación ni de los santos ni de Dios de concederlos, ni se van a cumplir por el hecho de hacer oraciones repetidas sin que sintamos en el corazón de verdad una devoción o no intentemos tener una mejoría en nuestra vida espiritual. Finalmente, recordemos que justo eso es lo que nos enseñan los santos, que es posible convertirnos para llevar una vida cercana a Dios, que nos podamos acercar en la fe, pero también en la transformación de nuestra vida y que podamos hacer el reino de Dios real en nuestra vida diaria y como ejemplo para los demás. Y eso es lo que hacen los santos. En un próximo video vamos a platicar sobre algunos santos y vamos a ir platicando sobre cómo se lleva a cabo el proceso de canonización y de nombramiento de los santos y todo lo que tenemos que saber sobre la verdad de los santos. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te recuerde cuando lancemos un nuevo video y estate pendiente de todo lo que vamos a decir porque va a ser muy importante que conozcas la verdad de los santos.